Gracias a Dios. Vamos a la palabra de Dios, seguimos con el tema de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y hoy vamos a hablar de la importancia vital que tiene Israel para toda la humanidad. Ese es el título de esta enseñanza, de los videos que subimos en la semana. ¿Por qué es tan importante Israel en el mundo? Y para ello vamos al texto base, que es Isaías 49:6, que dice así, escribe el profeta hebreo Isaías, escribe lo siguiente y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, está hablando Dios, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando aquí del pueblo de Israel. Repito, también te di por luz a las naciones. Israel es luz a las naciones y para que de ahí venga mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque pues de ahí vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí pues nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué la importancia vital de Israel para la humanidad? ¿Por qué Dios, por qué y para qué Dios escogió a Abraham y a su descendencia, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, al que le cambió el nombre por el de Israel, para que fueran su pueblo? ¿Por qué lo hizo? Y yo encontré 5 razones para comenzar, que son de vital importancia, que nos van a ayudar a entender el porqué de la importancia de Israel. La primera es, fue levantado este pueblo, más que escogido, fue levantado, fue un llamado que Dios le hizo a Abraham y Dios le respondió, y Abraham le respondió a Dios. Y el primer punto es que esto fue como un parte del plan de redención y de salvación de la humanidad, que estaba separada de Dios por consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía ahí en el huerto del Edén, y para traer luz y salvación a las naciones. Por eso escogió Dios a un pueblo. Primero llamó a un hombre y de ese hombre trajo una descendencia, y de esa descendencia vino el Salvador. Por eso es que Dios escogió de entrada a Israel para salvación de las naciones, como acabamos de leer en Isaías 49. El segundo punto de la importancia vital de Israel es que a través de Israel estableció Dios un pacto de salvación con la humanidad, que estaba, claro está, otra vez en caída, en pecado. A través de este pueblo Dios hizo un pacto, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que tiene que ver con este pacto. Número 3, Dios escoge a este pueblo, al pueblo de Israel, para revelarse a los hombres como un único Dios. Dios se revela por medio del pueblo de Israel, a quien encomienda su palabra, la palabra escrita, la Biblia, para revelarse como un único y verdadero Dios. Había muchos dioses, cada quien en el mundo, cada quien pues creaba sus dioses, inventaba sus dioses. Hasta en la actualidad, ¿verdad? Con las religiones han inventado dioses, pero el único Dios verdadero es el que está revelado en la Escritura, en la palabra de Dios. Y la palabra le fue dada a el pueblo de Israel. Y por eso, precisamente, y ese sería el cuarto punto, que Dios nos reveló su esencia, su voluntad, por medio de su palabra. Y toda la palabra, toda la Biblia fue escrita por hebreos, fue escrita por judíos. Toda fue, la palabra de Dios vino por medio de Israel. Estaba yo meditando en esto y pues meditaba yo y decía, bueno, pues hasta, por ejemplo, los evangelios, todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Nuevo Testamento, todos sucedieron en la tierra de Israel. A lo mejor nada más habrá ahí el momento en que dice que Jesús, cuando se vio amenazado de muerte por Herodes, cuando acababa de nacer, bajó a Egipto. Pero dice que la palabra que después regresaron a
a Israel y ahí vivieron. Y todas los 4 evangelios, las buenas nuevas de Jesucristo, sucedieron en la tierra de Israel. Por eso es tan importante Israel. El Salvador del mundo vino ¿a dónde? A Israel. ¿Sí? Y de ahí viene el 5.º punto. Para que por medio de la descendencia de Israel viniera al mundo el Mesías Salvador. Por eso es la importancia de Israel. A través del pueblo de Israel vino el Salvador del mundo, que se llama Jesucristo. ¿Sí? Jesús mismo se lo confirmó a la samaritana cuando le dijo: la salvación viene de los judíos. Eso está escrito ahí en Juan 4, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Entonces, por estos 5 puntos tan importantes, es la razón de la vital importancia que tiene Israel para el mundo entero. Por estos 5 puntos de entrada, y hay muchos más. Pero por estas razones, otras más, ¿verdad? Y nos involucra Israel a todos, nos involucra tanto a gentiles. Gentiles es una palabra que significa pueblos o naciones que no tenían pacto con Dios, y a los judíos. A todas las naciones de la tierra nos involucra. Israel viene a ser el centro del plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque es el reloj profético de Dios. Y por eso es el reloj profético de Dios, y todo está centrado en Israel. Y lo que pasa en Israel, pues repercute en el mundo. Por eso la guerra, ¿verdad?, que hay ahorita en Israel, pues está repercutiendo en todo el mundo. Si nos vamos a la historia, pues vamos a ver que por estos 5 propósitos o razones de la importancia de Israel, pues siempre Israel ha estado en guerra. Siempre ha tenido que enfrentar, ¿verdad?, una guerra que lógicamente nace en la dimensión espiritual, en la guerra que hay entre el bien y el mal, o entre Dios y el rebelde, el ángel rebelde llamado Satanás. Pues ahí surge esta guerra entre Dios, Satanás, y Satanás contra Dios y contra su pueblo, contra el pueblo escogido por Dios. O sea, Dios no hace las cosas al azar, ni creó robots, sino hizo una creación, nos hizo a su imagen y semejanza, y por eso, ¿verdad?, en esta imagen y semejanza hay un libre albedrío, tenemos libertad de aceptar o a rechazar al Dios que nos creó, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso hay guerra, hay gente que no acepta a Dios, no acepta su palabra, no acepta su verdad, es rebelde, como lo fue ex querubín caído llamado Satanás. Lucifer se llamaba, pero ahora se llama Satanás, que significa adversario de Dios. Entonces siempre el pueblo de Israel ha estado en guerra. Tuvieron guerra contra los egipcios, ¿verdad? De ahí salieron, estuvieron en esclavitud 430 años. Tuvieron guerra contra los asirios, contra los babilonios, contra los medopersas, ¿verdad? Esa guerra sigue ahora con Irán, ¿verdad? Los descendientes de los persas. Los griegos tuvieron guerra, también los conquistaron los griegos. Luego los romanos los conquistaron, ¿verdad? Destruyeron el segundo templo y fueron esparcidos por ellos por toda la tierra, se quedaron sin territorio. Y hace 1700 años también fueron acusados de deicidio. ¿Qué es esto de deicidio? Bueno, pues fueron acusados de haber matado a Dios por el emperador romano Constantino, fundador de la iglesia de Roma. Les echó toda la culpa, los persiguió por haber matado a Jesucristo, ¿verdad? Por haber matado a Dios mismo. Eso significa deicidio. Pero no queda ahí. Más adelante, ¿verdad? Pues también Martín Lutero, hace un poco más de 500 años, un sacerdote católico, reformista, el padre del protestantismo, fue un gran promotor del antisemitismo. Fue un antisemita de hueso colorado, o sea, habló mal en contra de Israel. ¿Sí? Tuvo
buenas cosas, pero también tuvo malas cosas, y una de ellas fue hablar en contra del pueblo de Israel. Y a los judíos, ¿verdad? Pues los persiguieron, durante toda su historia han sido perseguidos, los desvivieron, ¿verdad? Si entendemos esa palabra, para no manejar palabras que luego nos puedan causar problemas. Los corrieron de muchas naciones de donde estaban, los corrieron de España, los corrieron de Francia, de Inglaterra, de Rusia. En Alemania los trataron de exterminar en la Segunda Gran Guerra. Hace poquito veíamos un video de que en España, ¿verdad?, no los iban a comer unos judíos y los corrieron del lugar por el hecho de que eran judíos. Y bueno, ¿qué les puede decir? Siguen siendo perseguidos. Actualmente, ¿verdad?, y sin fundamento alguno, se les acusa de hasta ser genocidas, ¿verdad? Por estarse defendiendo de sus múltiples enemigos que los rodean y quienes en realidad ellos sí quieren ser genocidas en contra de ellos, porque ellos los quieren eliminar, los quieren desaparecer de la faz de la tierra. El pueblo de Israel no inició esta última guerra, siempre lo han iniciado sus enemigos, y lo que ha hecho Israel pues siempre es defenderse. Claro está, pues que ahorita en su defensa pues han tenido que, dicen por ahí que la mejor defensa es el ataque, y pues han tenido que atacar para destruir a sus enemigos que durante tantos años se han dedicado nada más a tratar de destruirlos, de desaparecerlos. Sus enemigos no son, de acuerdo a esta guerra espiritual que hemos comentado, no son por cuestiones ni políticas, ni siquiera les interesa su territorio, poseer su tierra o apoderarse de Jerusalén, sino que el principal objetivo de sus enemigos es destruirlos, es borrarlos de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿verdad?, el adversario de nuestras almas quiere destruir al pueblo de Dios, quiere destruir todas las promesas que hay todavía pendientes de cumplirse para Israel, las quiere destruir el enemigo. Y por eso, ¿verdad?, trata de destruirlos. El líder alemán, ¿verdad?, de la Alemania nazi, pues los quiso eliminar, o sea, por este mismo espíritu. Eliminaron a más de 6 millones en ese tiempo, ¿verdad? Y Dios no permitió que eliminaran a todos, pero es una guerra, se trata de una guerra espiritual de Dios, ¿verdad?, contra Satanás, y de Satanás contra el pueblo de Dios, para que no se cumplan sus palabras. Su palabra, ¿verdad?, sus promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel y para el mundo entero, porque todos estamos involucrados con Israel. Entonces vamos a dar 4 razones del por qué el amor tan grande, por qué Dios ama a Israel y lo va a continuar amando, porque es su pueblo, es el pueblo que Él levantó, es el pueblo de Dios. Amén. Y ahí estamos incluidos nosotros, los gentiles, los que no seamos judíos, ¿verdad?, por descendencia directa. Ahí estamos involucrados. Entonces, la primera razón que les puedo dar es que Dios los ama porque son el pueblo que Dios levantó por medio del pacto eterno hecho con el patriarca Abraham. Cuando fue llamado, Dios le prometió a Abraham, ahí está en Génesis 12:1-3, no lo vamos a buscar, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, está la bendición para la descendencia de Abraham, y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y claro está que esta promesa o este pacto se extendió a todos los pueblos gentiles, que no somos judíos o no somos del Estado de Israel, por así decirlo, en la primera venida, cuando vino Jesucristo en su primera venida, con su sacrificio, con el nacimiento de la iglesia de Cristo hace 2000 años, cuando nació la iglesia ahí en la fiesta de Pentecostés.
En la fiesta de Pentecostés que se celebra cada año, bueno, hace 2000 años, descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia una vez que Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, descendió el Espíritu Santo y nació la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo, pues se extendió a todos los pueblos gentiles de la tierra. Repito, gentiles significa que no teníamos pacto con Dios. Un gentil ahora, su significado es que no tiene un pacto con Dios. Y nosotros hoy podemos tener un pacto, una relación, algo que nos acerca a Dios por medio de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, de entrada, Dios los ama. ¿Y por qué? Porque no se le olvidan a Dios sus promesas, a Dios no se le olvidan sus pactos. Con su pueblo Dios no miente, no es mentiroso. No es hombre para que mienta. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Sí? Su palabra se cumple y se va a cumplir al 100%. Porque en caso de que no se cumpliera, pues la palabra de Dios, pues entonces no sería Dios. Pero si Dios prometió, si Dios pactó, Dios va a cumplir. Amén. O sea que gracias que tenemos a un Dios que es así, que cumple, que es fiel a su palabra, que no se le olvidan sus pactos, sus promesas, sus bendiciones. Ese es el Dios que tenemos. En segundo lugar, porque Dios al pueblo de Israel, ¿por qué los ama? Bueno, porque les encomendó su palabra. La palabra, su palabra fue dada a través del pueblo de Israel. Dios les encomienda su palabra. Dios nos la dio, la palabra, lo que es la Biblia, a los pueblos gentiles por medio del pueblo de Israel. ¿Sí? Toda la Biblia, la colección de 66 libros, ¿verdad?, reconocidos de la palabra de Dios de la Biblia, fueron escritos todos por hebreos, por israelitas, por judíos. Dios les encomienda su palabra al pueblo de Israel, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La Biblia completa, ¿verdad? Porque entendemos que el pueblo de Israel pues todavía no acepta el Nuevo Testamento, porque no ha aceptado nacionalmente a Jesucristo, aunque hay muchos judíos que ya han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que han pasado a ser parte de la iglesia de Cristo, porque de los dos pueblos Dios hizo uno en este tiempo. Entonces, los judíos que aceptan a Cristo pues, ya forman parte de la iglesia de Cristo y tienen doble bendición, vienen por descendencia y por promesa de fe a través de Cristo, que son pueblo de Dios. O sea, son dos veces pueblo de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Vamos a Romanos 3, 1 y 2. Con respecto a la palabra, con respecto a que Dios les encomendó a ellos la palabra. Dice así, está ahí en sus pantallas, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Dice, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o tuvo el judío, por así decirlo? Pues que se les encomendó la palabra de Dios. Dios les dijo, Dios les reveló a ellos, a los profetas, a Moisés, a los profetas, les fue revelada la palabra de Dios, al rey David, al rey Salomón. A todos ellos les fue revelada la palabra de Dios, a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, Joel, los mayores, los menores, todos ellos hebreos. Y en el Nuevo Testamento, pues decíamos, ¿verdad? Simplemente los evangelios, todos se cumplieron en Israel. La vida de Cristo fue en Israel, de principio a fin, solamente bajó una temporada cuando era perseguido Jesús al momento de nacer por Herodes, que dice que un ángel se le apareció a José y María y que les dijo, pues váyanse un ratito, bajen a Egipto y de ahí yo los llamaré ya cuando haya pasado el peligro, y así fue. Entiendo que fueron pocos años, 3, 4 años los que estuvieron por allá, hasta que murió Herodes y ellos ya pudieron regresar. O sea, el peligro pasó y ellos regresaron
Y la infancia de Jesús toda fue ahí en Israel, ¿verdad? En toda esa zona de Israel. Ahí vivió Cristo hasta que comenzó su ministerio de 3 años y medio fue en Israel, y por eso toda la escritura pues está basada en el pueblo de Israel. Todas las cartas, ¿verdad?, salieron de hebreos, de Pablo, de Pedro, los apóstoles, ¿verdad?, Santiago, todos hebreos. Todos escribieron, la de Judas, todos fueron hebreos. ¿Sí? Lucas era también entiendo que era de madre judía, de padre griego, pero de madre judía, o al revés, no me acuerdo muy bien. Pero toda la palabra fue escrita por hebreos. Otro ejemplo es cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Que se descubrieron después de 2000 años, que ahí estuvieron escondidos en unas cuevas, ahí junto al Mar Muerto. Los descubrieron ya una vez que Israel había regresado a la tierra prometida, a Israel. Después de 1948 que había nacido Israel, entonces encontraron los rollos del Mar Muerto. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios no le permitió a nadie. ¿Por qué no los encontraron antes? ¿Por qué alguien no los encontró? No, porque la palabra de Dios le fue encomendada al pueblo de Israel. ¿Sí? Y por esto Satanás, por este segundo punto, Satanás odia a Israel. ¿Sí? Porque los 66 libros de la Biblia fueron escritos por descendientes del pueblo de Israel. Ahí está su importancia. Número 3, porque Jesucristo mismo, el Mesías Salvador, Dios hecho carne, como está escrito en Juan capítulo 1, es descendiente directo de ellos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Fue un judío, o es un judío, de madre y de padre judíos, que vino al mundo como parte de la descendencia de Israel, como había sido profetizado. Ahí está el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque todos los que aceptamos hoy a Jesucristo, recibimos la bendición, la potestad de Dios, de ser hechos pueblo de Dios, de ser hechos sus hijos. Amén. En el primer evangelio escrito por Mateo, comienza identificando a Jesús como hijo de Abraham, hijo de David y heredero del trono real de Israel. Jesús se lo confirmó a la samaritana, ¿verdad? En Juan 4:22, creo que lo tenemos, vamos a leerlo, dice así: ustedes adoran lo que no saben, está hablando Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Fíjense, la salvación de la humanidad, por eso la importancia del pueblo de Israel, de los judíos. Por eso, repito, son tan atacados falsamente, acusados de genocidas, de homicidas, de todo han sido siempre perseguidos, tratados de exterminar. ¿Por qué? Porque para que así no se cumpla la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra va a pasar. Amén. No tengamos duda. Y número 4, los cristianos con la llenura del Espíritu Santo y que contamos con una sana doctrina, pues hemos aprendido también a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios ama al pueblo de Israel. Por lo que si Dios ama al pueblo de Israel, pues nosotros también debemos aprender a amarlo. Dios ama a Israel no porque sean muy buenos o más justos que otros pueblos o naciones. No hay, dice la palabra, no hay justo ni uno solo. En Israel, como en todas las credos, nacionalidades, tribus, lenguas, naciones en el mundo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que acepta a Dios, hay gente que no acepta a Dios. Pero Dios dice en la palabra que Dios los ama por sus pactos, por los pactos que hizo con sus padres.
porque de ahí viene el pueblo de Dios. Aunque hayan tenido tantos problemas en el camino, se hayan equivocado, se hayan ido a la idolatría, Dios tuvo que tratar con su pueblo, igualito que tiene que tratar con nosotros la iglesia, ¿verdad? Que no somos santas palomas, la iglesia de Cristo no somos todos santas palomas, Dios está tratando ahora con nosotros como ha tratado con el pueblo de Israel, porque en la esencia del hombre está la rebeldía, está la desobediencia, y Dios tiene que arrancar todo eso de nuestros corazones. Fíjense por qué Dios, ¿verdad?, que es fiel a sus pactos. Dice la palabra que Él amó al pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Vamos a ver por qué Dios escogió al pueblo de Israel. O por qué levantó más bien al pueblo. No es que lo haya escogido, es que lo levantó un pueblo para sí. Y ahí estamos incluidos nosotros. Dice, no por ser ustedes, Deuteronomio 7:7, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, ¿verdad? De esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto, que es una figura tipo de Satanás, del diablo. Ahí estaba sometido el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, bajo la mano del diablo, de Satanás. Faraón es un tipo de Satanás, ¿sí? De ahí lo sacó Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los amó y quiso guardar su juramento que había jurado a sus padres. Nadie es justo por sí mismo, ¿verdad? Jesús, por medio de su sangre, Él nos ha justificado. Nos presenta como justos delante del Padre. Entonces, por eso escogió Dios a Israel, era lo más insignificante. Entiendo que actualmente, bueno, y siempre Israel ha sido un pueblo muy pequeño. Creo que ahorita ni al 1% llega, ni al 0,5% de la población mundial. O sea, creo que es el 0,02%. Creo que en el mundo hay alrededor de 15 millones de judíos. Y en el mundo hay 8.500 millones de personas. ¿Sí? Por todo esto, Dios ama a Israel. ¿Y qué todavía le espera al pueblo de Israel? Nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué les viene? Porque la guerra no termina, la guerra no va a terminar hasta que Cristo regrese, hasta que ellos acepten a Cristo nuevamente, o más bien, hasta que ellos acepten por primera vez a Cristo como nación, porque repito, muchos judíos están aceptando a Cristo como su Señor, como su Salvador, se les está revelando. Y no nada más al pueblo de Israel, a muchos. Ahorita hay hasta en Irán hay un gran avivamiento. En Irán, ¿pueden creer eso? En China mismo hay un avivamiento donde está siendo perseguida la iglesia. Terriblemente la iglesia de Cristo. Hay un gran avivamiento. Muchos están conociendo de los musulmanes, de muchas, en muchos lugares del mundo, en muchas religiones, Jesús se les está revelando como el Mesías Salvador. Entonces, ¿qué le espera al pueblo de Israel? Pues le espera todavía muchos problemas, muchas guerras, ¿verdad? Dios va a comenzar nuevamente su trato con el pueblo de Israel una vez que la iglesia sea quitada de en medio, que parta al cielo en el evento llamado el arrebatamiento. Cuando suceda, y que hablaremos un poco más adelante también, las próximas semanas, Dios va a reiniciar su trato con Israel, ¿verdad? Y la Biblia a ese trato que va a empezar otra vez Dios con Israel lo llama el día de la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque al momento que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías hace 2000 años, Dios como que hizo una pausa con el trato de Israel para levantar a su iglesia, a la iglesia de Cristo. ¿Sí?
Y la iglesia de Cristo está conformada por todos los gentiles, todos los pueblos, todos los gentiles que creen en Jesucristo. Somos de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de diferentes naciones. Ahí nos levantó Dios como pueblo suyo por medio de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo que nació hace 2000 años en Pentecostés tiene un tiempo final, va a terminar. Y cuando termine la iglesia, con el arrebatamiento, entonces va a comenzar Dios otra vez su trato con el pueblo de Israel. Van a construir su tercer templo, van a firmar una falsa paz con el anticristo. Pero eso va a ser falso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en esos 7 años el anticristo les va a demostrar que no era el Mesías que ellos esperaban, y entonces ellos van a rechazarlo. Va el anticristo, ¿verdad? Una vez que se construya el tercer templo, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se meterá al templo y pedirá adoración como Dios. El pueblo de Israel ya no lo va a aceptar, y entonces nacionalmente se convertirá Israel a Jesucristo. Amén. Eso está escrito en la palabra. Pero esos 7 años vienen y serán 7 años terribles. Repito, una vez que desaparezca la iglesia de aquí del mundo, cuando Cristo nos lleve con Él al cielo, cuando nos encontremos cara a cara con Cristo en las nubes, como está escrito en la palabra. ¿Qué dice sobre este tiempo que viene para Israel? Dice Jeremías 37. Escribió el profeta Jeremías. Escribió lo siguiente, dice: cuán grande es aquel día, hablando de un periodo de tiempo, dice: tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es un tiempo, lo que viene a Israel es un tiempo de angustia para Jacob. Acuérdense que Jacob era el nombre anterior de Israel. Jacob significa reemplazador o impostor, ¿verdad? Y Dios le cambió el nombre por el Israel. Israel significa príncipe, príncipe de Dios, o el que pelea con Dios, o el que pelea al lado de Dios. Eso significa Israel. Y ahí estamos involucrados nosotros. Y dice ahí la palabra, hay una promesa para Israel que será librado de esa angustia. ¿Cuándo? Cuando reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos serán librados de esa angustia, de ese dolor, de esa tribulación, ¿verdad? Cuando reciban a Jesucristo como su Señor. Hasta que digan, bendito el que viene. Jesús dijo, no me van a volver a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Entonces, por todas estas razones, Dios le ha dado tanta importancia al pueblo de Israel, o le da tanta importancia, porque son el pueblo por Él levantado. Pero ahí estamos nosotros involucrados, ¿sí? Por lo tanto, no nos dejemos engañar. La próxima semana hablaremos un poco más a fondo de lo que es la diferencia, en los videos, de lo que es la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Vamos a ver algunas diferencias, porque no somos lo mismo, aunque ya somos de los dos pueblos, dice la Escritura, que en Cristo Dios hizo un solo pueblo. Pero actualmente la iglesia e Israel, que no ha aceptado a Cristo, pues caminan por caminos diferentes. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Israel continúa siendo el Israel, ¿sí? La iglesia fuimos adoptados, dice la palabra. Fuimos añadidos como parte de la descendencia de Israel. Como hijos de Dios, fuimos incluidos en la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo, un judío del linaje de Abraham, y ahora somos ya del linaje de Abraham y herederos con ellos de todas las promesas que Dios tiene para Israel. Está escrito en Gálatas 3:22, dice así, y dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Amén.
Vemos la importancia, cómo fuimos nosotros incluidos. La iglesia fue incluida como linaje de Abraham. ¿Sí? Por el cumplimiento de muchas profecías que se están dando en este tiempo final, porque vivimos ya tiempos finales, Dios ha confirmado a su pueblo Israel como su pueblo. Como fue en su renacimiento, cuando renació como nación hace 77 años, en 1948, cómo florecieron en el desierto, que no tenía vida absolutamente. Bueno, ahora es un vergel el desierto de ahí en Israel, en Judea. Están regresando millones de judíos a Tierra Santa, ¿sí? Precisamente por el odio que hay a nivel mundial. Parte de lo que Dios está utilizando para que regresen los judíos a Israel es el odio que se les tiene. Ahorita creo que la mayor parte de judíos que están fuera de Israel están en Estados Unidos, por ahí de Nueva York, creo que son 5 millones, pues ellos van a tener que regresar, tarde que temprano. Ellos reactivaron su lengua, una lengua muerta, su cultura muerta durante 20 siglos, cosas milagrosas. Han podido salir milagrosamente el pueblo de Israel, han salido victoriosos en las guerras que han tenido que enfrentar, donde prácticamente al principio no tenían ni ejército y tenían que enfrentar a millones con ejércitos poderosos, y Dios los sacó adelante. Entonces no nos equivoquemos, no erremos. Todas las promesas de Dios dadas a Israel se van a cumplir al pie de la letra, ya que Dios es un Dios de pactos. Israel es su pueblo y nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel. No que seamos pueblo israelitas o judíos, ¿verdad? Como algunos quieren hacer creer, ¿verdad? Porque hay enseñanzas en la iglesia que hablan de los judaizantes que se quieren hacer judíos, y que también estaremos hablando un poquito más adelante de ellos en las siguientes enseñanzas, pero que se creen judíos y que quieren vestirse como judíos y se quieren dejar la barba y se quieren circuncidar. Y bueno, pues ese problema ya lo había tenido la primera iglesia. Hasta Pablo una vez tuvo que reprender a Pedro, que andaba queriendo volverse judío para entonces ahora sí ser de Cristo, y no. Nosotros no somos judíos, tenemos una cultura, ¿verdad? Y ahora una cultura, pero la cultura que ahora tenemos pues es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora somos ciudadanos de los cielos, dice la Escritura. Nuestra nacionalidad, dice, está en los cielos, cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso tampoco quiere decir que no vamos a respetar las leyes, ¿verdad? Y a nuestro país, o que no amemos a nuestros países, ¿verdad? Donde hayamos nacido. Sí lo hacemos, pero ahora tenemos una nacionalidad más alta, que es la nacionalidad, la ciudadanía que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Amén. O sea que la iglesia de Cristo de ninguna manera somos el reemplazo de Israel. Repito, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. ¿Sí? Fuimos nosotros integrados, adoptados, integrados al olivo original, que es Israel. Nosotros somos la rama o el olivo silvestre que fue injertado, ¿verdad? En el olivo, en el árbol original que es Israel, por los pactos que Dios hizo con su pueblo Israel. El pacto de Israel se extendió y nos ha incluido a nosotros, hoy la iglesia de Cristo, a quienes hemos recibido, gentiles que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces hay muchas promesas que todavía están pendientes de cumplirse para el pueblo de Israel. Por eso es tan importante. El enemigo no quiere que se cumplan esas promesas, pero se van a cumplir porque están escritas. Y Dios hará que se cumplan. Amén. Dios no ha perdido nunca una batalla. Amén. Dios es el triunfador. Gloria a Dios. Cristo nos llevó, ¿verdad?, en la cruz del Calvario a ser parte,
a renacer como pueblo de Dios, a todos los que creamos en su nombre, a todos los que recibamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en parte del pueblo de Dios. Amén. Y un día el pueblo de Israel, dice la palabra, que ellos aceptarán al Mesías, aceptarán a Cristo finalmente. Esa es una de las promesas que tiene el pueblo de Israel, y Dios no ha olvidado a su pueblo. Gloria a Dios. Y nosotros, la iglesia, somos pueblo de Dios. Amén. Injertados, adoptados, y por ello damos gracias a Dios. Por eso la importancia del pueblo de Israel. Por eso es necesario que lo entendamos, porque hay mucha ignorancia, hay muchos ataques, mucho engaño en contra del pueblo de Israel, por lo que debemos cuidarnos de no ser engañados. Porque el enemigo, Jesús dijo que en el final de los tiempos, uno de los principales ataques del enemigo sería el engaño, el engañarnos. Dice, aún los escogidos serían engañados. Entonces no nos dejemos engañar. Israel es importante para Dios y seguirá siendo importante. Y de eso seguiremos hablando más adelante. Por ahora pues vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha traído por medio de la descendencia de Israel. La más importante es que Jesús vino como Salvador del mundo a través del pueblo de Israel, y en segundo lugar Dios nos dio su palabra por medio de este pueblo. Entonces seamos agradecidos, no seamos engreídos ni orgullosos, amén, y no digamos que ellos ya no son y que ahora sí nosotros somos. No, pues ¿por qué? Dice la Escritura que por un tiempo breve ellos fueron, están separados, ¿verdad? Por así decirlo, de Cristo, para que nosotros los gentiles entráramos a ser parte del pueblo de Dios. Y cuando termine la iglesia, nosotros, entonces otra vez Dios tratará con su pueblo con su pueblo Israel, hasta que el pueblo de Israel lo reciba ya nacionalmente. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la importancia que nos muestras con respecto al pueblo de Israel. ¿Por qué es tan importante? Porque es el centro del mundo, Señor, porque es el ombligo del mundo, Israel. Porque todo se dio, la vida de nuestro Salvador Jesucristo se dio en Israel. Todos los escritos, los libros de la Biblia fueron escritos por judíos, por israelitas. Y te damos gracias y queremos bendecir. Dice tu palabra que los que bendigamos a Israel seremos bendecidos por Dios, y los que maldigan a Israel serán maldecidos por Dios. Eso dice tu palabra. Está escrito en Génesis 12, capítulo 3. Te damos gracias, Señor, porque nosotros reconocemos, hemos aprendido a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Y por eso te damos gracias en este día, Señor, por Israel. Pedimos por Israel, bendice, pedimos por la paz de Jerusalén, y te damos gracias, Señor, porque ahora somos pueblo tuyo, gracias a este pueblo de Israel. Gracias te damos, te bendecimos, y sobre todo, gracias, Jesús. Te recibimos y no te habíamos recibido como Señor y Salvador. Hoy hacemos un pacto contigo, te recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Mesías Salvador. Te damos gracias, entra en nuestras vidas, perdona nuestras ofensas, nos arrepentimos de nuestros pecados, y gracias, Señor, que tú nos libras por medio de tu palabra de todo engaño, por medio de tu Santo Espíritu, que recibimos hoy en el nombre de Jesús. La promesa que tú nos diste, Jesús, que si te recibimos a ti, tú nos darías tu Santo Espíritu. Gracias te damos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Recibimos tu salvación y tu bendición el día de hoy, y gracias te damos por todo lo que tú has hecho.
en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, que Dios los bendiga, la paz de Cristo, y seguiremos con este tema porque es un tema que da para mucho. Shalom, bendiciones. Acuérdense, Cristo viene por su iglesia, y vienen tiempos también duros para la humanidad para los gentiles que no tengan a Cristo en su vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén.